Y quien iba a cerrar la serie, Johan Julio, que sonreía antes de definir, un loquito Johan Julio, que fue vital en el partido de ida, que lo hemos visto y lo hemos dicho acá. Y bueno, una clasificación histórica. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Sudamericana y de Copa Libertadores. Y nos encontramos con el último día, con esta jornada que cierra todo lo que fueron los cruces de cuartos de final de Copa Libertadores y de Sudamericana. Y nos encontramos con dos duelos en este caso. El primero, el que abrió el día, el que abrió los dos partidos que tenemos el día de hoy. El de Liga de Quito enfrentando a Sao Paulo. Obviamente que en un rato vamos a estar con Olimpia, que va a enfrentar a Fluminense y tiene que dar vuelta a un partido que la verdad está bastante complicado, pero yo confío en la O histórica, en la O que tiene esa mística diferente, confío mucho en la O, pero ahora nos encontramos para analizar lo que fue el pasaje, la clasificación de Liga de Quito a semifinales de Copa Sudamericana. Una locura, la verdad. Si ustedes me preguntaban a mí en los trámites previos, en los papeles previos, ¿quién iba a clasificar? Yo les decía a Sao Paulo, sin pensarlo dos veces. Pero ojo, no por la cercanía o por lo que uno quiera que pase, sino por el nivel futbolístico y la jerarquía pura, la jerarquía individual que tenía Sao Paulo. Ahora, esto se equilibró, ¿saben con qué? Con garra y por sobre todas las cosas, con un poco de mística también, con un poco de historia. Siempre en este tipo de cruces hay un poco de mística, hay un poco de esa suerte que juega a tu favor. Y en este caso, Liga tuvo su suerte, también lo peleó hasta el final, quiero decirles. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les dije que para mí era un resultado corto, el 2-1? Bueno, le terminó alcanzando con lo justo para ir a penales y después en penales dejar afuera a un equipo histórico como es Sao Paulo. Así que para mí, no sé si decirle batacazo, porque Liga es un equipo grande, pero sí podemos decir que fue un golpe durísimo, la verdad, para lo que es Sao Paulo, y a su vez también algo que podría llegar a ser histórico para Liga de Quito si continúa por este camino del sendero de la victoria, ¿no? Así que si les parece vamos a analizar juntos ya de una, nos metemos de lleno en lo que fue el partido. Vamos a arrancar desde la jugada que... Esperen, voy a dar este punto de vista. Voy a arrancar desde la jugada que para mí cambió el trámite del partido. Ya saben a qué jugada me refiero. Porque la verdad es que el primer tiempo fue mucho de ida y vuelta. Sao Paulo estuvo un poquitito nada más por encima de Liga, pero fue muy parejo, fue muy de igual a igual como lo que vimos, no, lo que vimos en el partido de ida. Para mí Liga de Quito fue superior durante todo el partido, pero bueno, en este caso, como les digo, en este primer tiempo, bastante igual a igual. Liga tuvo lo suyo, Sao Paulo también tuvo lo suyo, por un pelito por encima creo yo que mereció un poquitito más Sao Paulo, y en el segundo tiempo llega esta jugada desafortunada para mí, pero bueno, es una lástima, se termina dando esta expulsión de Alvarado. Si me preguntan desde el lado futbolero, desde el lado del punto de vista del fútbol, yo les digo que no es para roja. Ahora, viendo esto, y te tenés que poner del lado del árbitro y decir es roja, porque ya muchas patadas así se han cobrado roja y entonces no podés medir con diferente vara a los diferentes equipos. Si todas este tipo de jugadas en las que el jugador apoya la suela del botín en cualquier parte del cuerpo del rival son roja, bueno, esta también es roja. Así que no la discutiría tanto, me parece que fue una roja justa. Eso sí, a partir de ese momento se vino encima a Sao Paulo, lógico, teniendo un jugador más. Tenés que ir a buscar un gol que te dé el empate para poder ir a penales o ir a buscar 2 goles para poder clasificar, te vas a ir encima. Entonces acá apareció un poco la mística y la suerte que tuvo Liga, que después lo termina dejando en semifinales. Pero miren este disparo, por ejemplo, pegó en el palo, o sea, era un poquitito más adentro y podría haber sido gol tranquilamente. Entonces, creo yo que con el pasar de los días y con el pasar de las semanas vamos a empezar a tomar cada vez más dimensión de lo que logró Liga de Quito, porque lo vuelvo a repetir, Sao Paulo jugó con los titulares y jugó con un equipo que puede pelear Brasileirao tranquilamente. O sea, un equipo con mucha jerarquía, mucha economía, y así todo lo pudo equiparar Liga. Lo pudo equiparar con buen fútbol también, porque no es que jugó mal Liga. Liga hoy jugó bien, pero en lo que fue el segundo tiempo se tuvo que tirar atrás por cómo venían las cosas. También tuvo un poco de fortuna por el palo, por esta que no puede empujar muy bien, creo que es Caleri, si no me equivoco, pero la verdad es que sí, fue Caleri, sí. La verdad es que en el segundo tiempo
Sao Paulo se lo comió, se lo pasó por arriba y bueno, Liga estuvo defendiendo bien, estuvo haciendo lo que podía. Me gustó mucho el ingreso de James, a pesar de que después cerró el penal. Creo que James le cambió un poco la cara al ataque de Sao Paulo. Ojalá lo tenga Liga James, me encantaría. Pero bueno, tiró este tipo de pases, este tipo de pelotas divididas que le hicieron bien al equipo. Y después, lo vuelvo a repetir, muchas más jugadas, minuto 75, seguía atacando Sao Paulo, era todo de Sao Paulo más o menos. Otro centro más al área y acá ¿quién va a ganar? Arboleda. Arboleda, el ecuatoriano justamente le daba el pasaje a lo que es los penales. El pasaje a semifinales no, porque con un gol iban a penales. Un gran cabezazo de Robert que para mí, si no era por esto... Sao Paulo se iba con las manos vacías, ni siquiera iba a ir a los penales. Entonces apareció de la nada un cabezazo Salvador, que la verdad es que no le podés caer a la defensa de Liga porque defendió bien durante toda la serie. Y bueno, y por un minuto que se distrajo, por un minuto en el que es un mérito también de Arboleda, termina siendo gol. La Boa Domínguez no puede salvar al equipo, una lástima también. Y terminaba siendo el gol que te llevaba a los penales, pero lo merecía para mí. O sea, vamos a ser sinceros, con una mano en el corazón, les pido a todos los hinchas de Liga, a todos los ecuatorianos que estuvieron empujando por Liga. Hoy el partido era merecido para que lo gane Sao Paulo. Así como la semana pasada Liga mereció ganar por más de un gol, bueno, en este caso hoy Sao Paulo mereció llevarse el 1-0 y tener la posibilidad de jugar los penales, porque desde el minuto 50, que fue la expulsión más o menos, hasta el minuto 90 fue todo de Sao Paulo. Viene otro cabezazo más acá y muy bien Domínguez atajando. Un gran partido de Domínguez en los penales. Yo sigo sosteniendo que para mí no es un arquero ataja penales, no es un arquero que se caracterice por tener esa figura abajo de los tres palos que vos decís, uy, se me complica, como en el caso de Chiquito Romero. Entonces creo yo que Domínguez tiene que pulir esos detalles para una hipotética semifinal en la que tenga que ir a penales Liga, estar al pleno, o sea, estar con toda su plenitud. Pero bueno, hizo lo suyo, mantuvo en serie, mantuvo en partido a Liga y lo mandó a los penales. Y a partir de acá es una lotería esto, ustedes saben. Puede jugar mucho el factor de tener esa personalidad para amedrentar y esas cosas, pero la realidad es que es una lotería. Caleri ponía el 1-0, quien iba a empatar el partido era Paolo que definió muy bien, con huevos así marcándoselos, sí, con huevo lo mete y le sacan amarilla. Y después este penal era el que iba a cambiar todo. Fíjense que el mejor jugador para mí de lo que fue el segundo tiempo, James, se le mueve la pelota, o sea, patea con una y se le mueve con la otra, es increíble. Y después este penal con mucha suerte de Alzugaray, palo y adentro, otro día podría haber sido palo y afuera tranquilamente. Entonces a eso me refiero con el factor suerte y el factor mística. Y me estoy yendo con los penales. Moura metió, Mauricio Martínez, Caramelo Martínez mete el suyo, otro gran penal ejecutado por Beraldo. A partir de acá todos penales bien ejecutados, Leonel Quiñones también, un bombazo inatajable, golazo de Quiñones. Para mí este fue el mejor penal de todos. Rato también, Wellington Rato define muy bien. Y quien iba a cerrar la serie, Johan Julio, que sonreía antes de definir, un loquito Johan Julio, que fue vital en el partido de ida, que lo hemos visto y lo hemos dicho acá. Y bueno, una clasificación histórica por donde se lo mire. Como les dije y como se los digo constantemente, no es tanto por lo que significa, o sea, no es tanto por los clubes, sino que es una clasificación histórica por la actualidad que están viviendo ambos clubes. Porque Liga, si bien es cierto que es un equipo que la verdad está bien, está económicamente, si no me equivoco, está bien, es un equipo grande de Ecuador, a nivel internacional siempre compite. Yo creo que se le da esa clasificación histórica por la diferencia económica que hay entre un equipo y otro. Es abismal la diferencia que hay entre el fútbol brasileño con los diferentes equipos que hay hoy en día en las competiciones. Salvo Boca, que bueno, también puede competir económicamente. El resto está por debajo en cuanto a la economía y sin embargo compiten de igual a igual con fútbol, lo equiparan con garra y es lo que hizo hoy Liga, que a su vez también con un poquitito de mística que le metió, pudo llegar a la clasificación a las semifinales. Y ahora, ¿quién le va a tocar a Liga de Quito? Bueno, Liga de Quito va a jugar las semifinales contra Defensa y Justicia. Hermoso este partido, va a estar muy lindo. Por un lado esa semifinal y por el otro equipos brasileños, Fortaleza y Corinthians. Veremos quiénes van a llegar a la final, los vamos a analizar y por supuesto lo vamos a reaccionar acá en la pantalla de Suda. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y cómo no nos veremos en el siguiente video. Ahora sí, chau chau.